Listo. Entonces ya vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema es el tema de daño. Ok. Entonces, antes de iniciar, quiero poner algo. Aquí estás. Ok, entonces ya vimos lo que es IPR, comportamiento de afluencia, y que sigue. Vimos lo que es IPR futuro. Ya sabemos cómo estimar un IPR futuro. Bueno, vimos cómo estimar un IPR futuro. Y ahora, ¿qué pasa? Hay algo que se llama daño en la formación, que está relacionado también con el tema anterior. Y este daño es muy común en los pozos, se llega a presentar y llega a ocasionarnos muchos problemas. El daño ocurre a nivel de la formación, es decir, el daño ocurre en la vecindad del pozo. ¿Ok? El daño, es decir, yo tengo el yacimiento se extiende, hay yacimientos muy grandes, hay yacimientos que pueden extenderse por kilómetros, hay yacimientos que se pueden extender por hectáreas, por acres, es decir, hay yacimientos muy grandes, ¿ok? Pero, ¿qué ocurre aquí? Tenemos nuestro yacimiento y nosotros tenemos un pozo. Este es nuestro pozo, ¿ok? Está disparado. ¿En dónde ocurre el daño? Ya lo habíamos visto en la clase anterior, bueno, en hace dos clases, en donde hablamos de eficiencia de flujo. La eficiencia de flujo, lo que decíamos es que es el gasto, es decir, el gasto que yo tengo, es decir, el gasto real entre el gasto ideal. ¿Sí? O sea, ¿cuánto estoy obteniendo? Vamos a suponer que se maneje como un porcentaje, ¿no? Es decir, yo esperaba 1000 barriles, pero en realidad yo obtengo 900. Es decir, esa es la eficiencia de flujo. La eficiencia de flujo es de 0.9. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que está generando que yo no obtenga lo que estaba esperando, lo que estaba realmente planeando. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Bueno, en muchas ocasiones eso está definido como daño. El daño, es decir, el daño ocurre en la vecindad del pozo, alrededor del pozo, en esta zona, que a esto le vamos a llamar radio de daño. Este es el radio del pozo y esto que se extiende hasta acá es el radio de drene, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre un daño, como ya lo habíamos visto anteriormente, se altera o se alteran las propiedades petrofísicas de la roca, se alteran también las propiedades roca-fluidos. Es decir, estos conductos se llegan a alterar y ¿qué es lo que ocurre también? Que alteran algo que es de lo más importante para nosotros, que es la permeabilidad. Alteran toda esta, el poro, alteran el cuello del medio poroso, y eso nos genera un problema porque obstruye el flujo y ya no hay suficiente capacidad. ¿Por qué? Pues porque se altera esta parte, ¿no? ¿Cómo vamos a definir daño? Como una S, así vamos a decirlo. Cuando tengamos skin, es decir, daño viene de esto, skin. Cuando tengamos este problema, entonces nosotros vamos a poder ver que hay una relación de eficiencia de flujo menor a 1. ¿Por qué? Porque el Q real es diferente al Q ideal. ¿Ok? Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se les ocurre que pudiera ocurrir esto? ¿Qué pudiera dañarme la formación? Hay muchos factores. Yo les platico uno, la perforación, cuando yo estoy perforando,
Si yo empiezo a perforar, yo meto mi equipo de perforación, meto mi barrena, esto siempre, pues me va a generar alteraciones en la roca. ¿Por qué? Porque estoy metiendo un agente externo. Y al empezar a perforar y a triturar la roca, entonces eso me genera una alteración en la vecindad del pozo, es decir, hasta el radio de daño. ¿Cuál otro elemento me podría alterar estas propiedades rocafluidos? Podría ser también la cementación. La cementación también, Erika, muchas gracias. Así es, la cementación también, porque al final estoy metiéndole un fluido externo. A lo mejor hay ocasiones en las que el daño no es tan grave, por así decirlo, entonces no te altera totalmente las propiedades rocafluidos. O sea, a lo mejor o sea, sí va a haber un daño, pero no es tan, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, no tan impactante o um, tan considerable respecto de otro tipo de valores, ¿no? El daño siempre va a estar con un número adimensional que va del 0 hacia la parte positiva, o sea, hacia números positivos, o del 0 hacia los números negativos. Si yo tengo un daño de 1, por ejemplo, o de 2, quiere decir que tengo un daño positivo. A veces se encontrarán daños de 9, de 10. Ya voy a empezar a borrar porque... Listo. Voy a abrir aquí otro videito. Este está mejor. Aquí está. Otro ejemplo otra causante, otro causal de daño, otra operación que cause daño u eh, otra actividad que pueda causar daño. ¿Quién se le ocurre? Aparte de la que nos comentó Erika Cruz Jiménez. ¿Podría ser la producción, profe? Ernesto Alcántar, la producción nos puede generar un daño. Sí, pero ¿por qué? Tú mismo, Ernesto. ¿Por qué crees que te pueda generar un daño en la producción, Ernesto? Pues yo creo que por todo el equipo que se tiene, ¿no? En la superficie. Y Pero al momento, el daño en dónde ocurre, ¿en la superficie o en la formación? pues yo creo que en la formación, profe. Es correcto. Observa acá el diagrama que tenemos. Entonces, la producción, el equipo de superficie, pues realmente no te generaría un problema, ¿no? No, más bien sería para cuando ya estamos sacando el hidrocarburo, ¿no? Sí. Pero o sea, digamos, ya empezamos a extraerlo, a producirlo. ¿Cuál sería una de las causantes de la producción que te pudiera causar ese daño? Imagínate que te acuerdas de los tipos de flujo, que había dos tipos. Y de hecho usabas el diagrama de Moody para ese tipo de flujo. Flujo laminar y flujo turbulento. ¿Estás de acuerdo? Sí, Ok. Entonces, si nosotros producimos muy rápido, si nosotros sobreproducimos el pozo
sobre todo en pozos de gas, porque la estabilidad de ahí es muy variable, o sea, es muy dependiente de los cambios que hagamos en la superficie, en esta parte, en el estrangulador. Si nosotros comenzamos a producir un pozo de gas a alta velocidad, se crea un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento nos genera un daño, pero el daño es en la formación, es en esta zona, es en esto que le estamos llamando radio de drene. Digo, radio de daño, ¿sí? El daño ocurre en la vecindad del pozo. El daño no se extiende por toda la formación, es decir, esta zona que estoy colocando aquí como entre RS y RE no se daña. ¿Cuánto es esto? O sea, el daño son pies. ¿Sí? El daño es de pies, no es de kilómetros, no es de metros. Entonces, eso recuérdenlo, porque hay veces que piensan, y ya son ingenieros petroleros graduados, titulados, con experiencia, que piensan que el daño se extiende por toda la formación, y eso no pasa, solo se extiende algunos pies, ¿sí? Pero el problema es que en esta distancia, pues aquí tenemos, si nosotros tenemos aquí una caída de presión que viene generándose, cuando vamos a entrar ya al pozo, esa caída de presión se incrementa, ¿sí? Y eso nos causa ese problema, esa disminución en la producción. Entonces, vamos a suponer que yo llego, hago mi prueba de presión, hago mi prueba de producción y calculo mi IPR. Calculo un IPR y yo digo, ¿sabes qué? Bueno, pues el IPR está buenísimo, ¿no? Me va a dar 50,000 barriles de IPR de potencial máximo AOF, 50,000 barriles por día, PWSQ, 50,000 barriles por día y yo le puedo sacar, no sé, 5,000, 6,000 barriles. Y de pronto, cuando me doy cuenta, el pozo, en lugar de darme esos 5,000 barriles que yo estaba esperando, me da 1,000, ¿sí? Y entonces yo vuelvo a trazar mi curva de IPR y me doy cuenta que está aquí. Y entonces el potencial máximo ya no me da los 50,000 barriles, el potencial máximo ya me está dando de 10,000 barriles. ¿Por qué fue? Porque se dañó, pero ¿dónde se dañó? Se dañó esta zona. Se dañó el radio, es decir, la vecindad del pozo. ¿Ok? Entonces, esto también, el gasto también como lo comenta Ernesto, también genera un daño, pero acuérdense que el daño ocurre en la formación, ¿sí? Ocurre por el flujo turbulento. Ok. Otra operación que nos pudiera generar daño, algún proceso de recuperación secundaria o mejorada. ¿Por qué? Porque pues, yo llego y le inyecto algún fluido, le inyecto, vamos a suponer, le inyecto gas. Recuerden que habíamos visto algunos procesos de recuperación secundaria, los mencionamos, algunos procesos de recuperación mejorada. Le inyecto gas o le inyecto algún químico, algún polímero, pero ese polímero, si no es compatible con la formación, me va a generar también un daño, me va a generar una alteración de las propiedades roca-fluidos. Los fluidos que yo le vaya a meter a la formación tienen que ser compatibles, yo no le puedo meter cualquier cosa. Si imagínense que ustedes le meten algún ácido, algún tipo de ácido a una formación de carbonatos o le meten algún lodo de emulsión inversa o le meten algún lodo base aceite a la formación. Lo que le pueden generar es un cambio en la movilidad, lo que le pueden generar también es un cambio en la permeabilidad relativa, es decir, le pueden generar muchas variaciones, muchas afectaciones. Pueden generar cambios en la viscosidad, ¿sí? Entonces pueden generar cambios en la movilidad, en la viscosidad, cambios en el factor de movilidad.
Es decir, hay muchas variaciones que pueden darse en la formación por los fluidos que yo le inyecte y eso genera un daño. Entonces, con eso iniciamos este tema. Ok, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Aquí viene la definición. ¿Sí? Esto es lo que les comentaba. El IPR, traemos un IPR ideal. Este es el IPR ideal. Luego viene un IPR afectado por el daño, que es este. Y luego viene ya lo que es el IPR actual, ya considerando todos los daños. Ahora, esa es la siguiente cuestión. ¿Cuántos tipos de daño puede haber? Pues puede haber varios. ¿Puede haber más de un daño en la formación? Sí, sí puede haber más de un daño. Puede haber hasta 2, 3, y a eso nosotros lo vamos a llamar pseudodaño. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está. Este es un modelo de pozo ideal. El modelo, el efecto de daño está en esta parte, está en esta zona. Luego dice, efecto de alta velocidad es un gasto dependiente del daño. Es decir, esta disminución que está aquí, este asurado que está aquí, es una disminución que se está dando por el efecto de la alta velocidad y este gasto que está en función del daño, está siendo afectado por el daño. Y luego viene, aquí dice propiedades dependientes de la presión y efecto de flujo en dos fases. ¿Ok? Es decir, es otra causante que puede darse, ¿no? Pudiera darse por alguna liberación, alguna caída de presión adicional y que se esté dando en el yacimiento, que se esté liberando el gas, es decir, también ya alcanzamos la presión de burbuja y entonces viene otra disminución más aquí del IPR. Este es un ejemplo de cómo va cambiando el IPR de acuerdo con lo que nosotros le estemos generando al yacimiento o los cambios que se estén dando en el yacimiento. Este que está acá, que estoy poniendo en color azul, se está dando por el efecto de daño y luego viene el efecto de la afectación del IPR por la liberación del gas, es decir, cuando ya llegamos al punto de saturación. Y al final, ¿cuál es el IPR que tenemos? Pues es este que estamos marcando. ¿Ok? Esos son los cambios que pueden irse generando en el IPR. O sea, que podemos tener diferentes IPR o vamos a ir teniendo variaciones en el IPR a lo largo de la vida productiva del pozo o del campo. ¿Ok? Entonces, en resumen, tenemos aquí un esquema de lo que es el pozo. Esto yo ya se los puse de manera más gráfica. Entonces, tenemos nuestro pozo. Observen que tenemos un área de drene, que es esta que está aquí, con la línea punteada. Y el radio de drene es este que se está extendiendo hasta acá. Y la línea punteada lo que me da es RW. Ok, esta parte en color gris me va a dar el radio de daño. Observen ustedes que venimos en el pozo, es decir, venimos a través del yacimiento, este es nuestro yacimiento, venimos con una presión estática, ¿no? Una PWS. Y viene declinando, ¿por qué? Pues porque ya la abrimos, o sea, ya la abrimos, ya estamos produciendo y viene declinando la producción. Viene a la baja. Y de pronto nos encontramos que la zona, a la vecindad del pozo está dañada. Y eso me genera esto que está aquí, que es un delta PS, que es la caída de presión debida al daño. Delta P skin, ¿ok? Y observen cómo traía una declinación o traía una caída de presión y de pronto al llegar a la zona gris, pues genera este delta PS adicional al delta PWF, que es el que ya se venía dando. Y al final, este delta PS, se supone que yo iba a terminar acá donde está el punto rojo, y de pronto
debido a esa caída de presión, termino en este punto que está aquí, este punto azul. Entonces, en lugar de que yo tuviera una PWF ideal, yo voy a tener una PWF real, ¿sí? Que es la que ya está afectada por el daño. ¿Ok? Entonces, ¿qué me puede provocar daño? ¿Cuáles factores me pueden provocar daño? Taponamiento por partículas sólidas, alteraciones de la viscosidad de los fluidos, alteraciones de la mojabilidad, reducción de la permeabilidad relativa. ¿Y cuáles operaciones me pueden generar ese daño? Lo que ya habíamos visto: perforación, terminación, cementación, el empacamiento por grava, producción, tratamientos y estimulaciones. Es decir, yo llego y le meto algún tratamiento. Entre estos tratamientos o estimulaciones también se encuentra el fracturamiento hidráulico, pero el fracturamiento hidráulico pues busca disminuir ese daño, es decir, busca que este daño sea negativo. ¿Por qué? Porque recordemos que le llamamos daño positivo, daño negativo, pero si nosotros tenemos un daño negativo, entonces estamos diciendo que tenemos una estimulación, es decir, este pozo está estimulado. ¿Sí? Y entonces el fracturamiento hidráulico es una estimulación también. El fracturamiento hidráulico nos debería de beneficiar. Siempre buscamos que nos beneficie y que incremente la permeabilidad. Ese es el objetivo del fracturamiento hidráulico. A veces no llega a resultar, a veces llega a fallar, a veces llega pues, a tener o a darnos resultados negativos por alguna situación que se haya dado, que la formación no se empacó, que el apuntalante no se quedó totalmente dentro de la formación, se cerraron los conductos y entonces ese fracturamiento hidráulico pues no da el mismo resultado que esperaba, y en lugar de esperar un gasto, vamos a suponer, de 1000 barriles, ya con fracturamiento hidráulico me da 500. Entonces, aún con el fracturamiento hidráulico, pues tengo una formación dañada. Yo que estaba esperando 1000 y obtengo 500. Entonces, la eficiencia de flujo, pues la obtendría de 500 sobre 1000, que sería prácticamente EF igual a 0.5. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Si ustedes se van a toda la zona norte, a toda la región norte, ustedes se van a los pozos de Burgos, hacia los pozos del aceite terciario del Golfo, al ATG, a todo lo que es Chicontepec, todos esos pozos se terminan de forma hidráulica, se terminan fracturados hidráulicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tienen permeabilidades muy bajas, se necesita hacer esa terminación. Ustedes váyanse también o miren allá lo que es el Eagle Ford, todo lo que es Midland, toda esta zona que es en Estados Unidos. Son yacimientos no convencionales. Los yacimientos no convencionales se tienen que terminar hidráulicamente. ¿Por qué? Pues porque son permeabilidades bajísimas. Imagínense ustedes que llegan al pozo y encuentran una permeabilidad de 0.001 milidarcy. ¿Sí? O sea, eso es bajísimo. ¿Y a cuánto puede llegar? A 0.01, 0.0005. Son permeabilidades muy bajas. Se tienen que terminar así. En México, desafortunadamente, aún no se explotan los yacimientos no convencionales. ¿Sí? Todavía estamos atrasados como 5 años, ¿no? En México siempre vamos atrasados. Entonces, no explotamos todavía yacimientos no convencionales. Hay un gran potencial aquí en México, en la zona hacia el norte del país, pero pues por ciertas limitaciones todavía no se puede explotar este tipo de yacimientos. Fracturamiento hidráulico, pues sí es muy cuestionable, y definitivamente es muy cuestionable y va a ser cuestionable pues siempre, ¿no? Bueno, hoy en día se están buscando métodos que permitan pues
no utilizar esta agua. El problema es que para el fracturamiento hidráulico se tienen que utilizar pues prácticamente miles de litros de agua potable. ¿Por qué agua potable? Para no dañar la formación. Y el problema es que el daño en la formación pues puede darse también por este tratamiento o estimulación. Si yo meto un fluido con microbios, es decir, si yo meto un fluido contaminante, me va a generar alguna alteración de la viscosidad, me va a generar alguna alteración de la mojabilidad. Y también si yo meto un fluido con microbios, es decir, si yo meto un fluido en donde pueda tener bacterias, también se pueden generar bacterias en el fondo de la formación y también me puede generar un daño, es un daño microbiano. También eso se da. Entonces, se le inyecta agua potable. El problema es que hay comunidades que no tienen agua, no tienen acceso al agua, y nosotros le estamos inyectando miles de litros de agua potable a la formación. Entonces, eso es una práctica que se hacía durante muchos años, ¿sí? Entonces, ese es un problema. ¿Por qué? Pues porque por un lado dices es que socialmente no tengo agua potable y por el otro lado tú le estás inyectando agua potable y miles de litros de agua potable a la formación para poder hacer la estimulación o el fracturamiento hidráulico. Entonces, pues ese es el mayor problema, ¿sí? Aquí en México. En Estados Unidos no tienen tantos problemas de agua potable. Allá lo que hacen es que muchas compañías o muchas empresas son empresas muy pequeñas que a veces no tienen esta regulación. Sí hay una regulación en Estados Unidos, obviamente, y es muy estricta, pero el problema es que hay compañías pequeñas que pues no manejan los mismos estándares de seguridad, de salud, seguridad y protección ambiental. Y entonces, pues llegan a reventar las tuberías, llegan a tener estos problemas. Pemex ha venido haciendo esta práctica del fracturamiento hidráulico durante muchos años. O sea, la verdad es que no es algo nuevo y no es algo que tampoco se vaya a dejar de hacer, porque finalmente de ahí sale parte de la producción de México, la producción nacional. Entonces, esto es algo que se viene haciendo desde los 70, desde los 60, y no se va a dejar de hacer. Y no solo Pemex, sino otras compañías también lo vendrán haciendo. Bueno, hablo de Pemex porque pues, es la compañía que estuvo operando en México desde que se inició la explotación a partir de que se crea Pemex, ¿no? Y entonces esto del fracturamiento hidráulico pues es cuestionable. En Estados Unidos ahora vienen otras tecnologías o se han probado otras tecnologías que se está probando también con agua de mar. Entonces eso ayuda también mucho. O reciclar, pues sí, reciclar esta agua que se utilizó para el fracturamiento hidráulico. Eso también se está probando. Eso es algo que se tiene que hacer y es algo que se tiene que probar en México. ¿Para qué? Para que no sea tan cuestionable y para que realmente digas, bueno, o sea, le estoy inyectando 10,000 litros de agua, los estoy produciendo nuevamente y los vuelvo a reinyectar. ¿Sí? Le das un tratamiento, lo dejas nuevamente listo para que lo puedas reinyectar. Y entonces así sí es válido y así se puede aprovechar este tipo de formaciones. Que México tiene un gran potencial, pero pues desafortunadamente luego esto por política, pues no se puede explotar, ¿verdad? Ok, entonces, estos son los diferentes factores que llegan a provocar el daño, ¿no? La invasión de los fluidos, esto ustedes lo pueden leer, no se los voy a explicar porque no me gusta estar cayendo tanto en la teoría. Entonces, se los dejo. Aquí lo importante es que ustedes lo lean también para que entiendan cuáles son los factores que pueden provocarme un daño, qué alteraciones se pueden dar, y bueno, pues finalmente eso también puede venir en el examen, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a determinar el daño? Hay algo que se llama solución de línea fuente. Esta ecuacióncita la vamos a ver más adelante, entonces no se las voy a describir ahorita, ya la verán. Y bueno, al final eso es lo que se está generando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿O cómo voy a definir la ecuación o el modelo que me pudiera calcular este daño? Yo tengo una caída de presión. Esa caída de presión, que es como la que ya habíamos visto, o que es como la que determinamos en el IPR, que es presión de yacimiento o presión estática menos
la presión de fondo fluyendo. Eso me da el delta P en el yacimiento, ¿sí? El delta P que está ocurriendo y a partir de ello voy a generar mi curva de IPR, recuérdenlo, ¿ok? Entonces, PWS menos PWF, ok, listo. Pero ¿qué ocurre? Vamos a recordar que yo traía esto, esta caída de presión, es decir, yo vengo aquí de PWS, vengo disminuyendo y yo debería de llegar a la PWF. Sí. Ok, pero entonces, ¿qué ocurre? Vamos a recordar que llegamos a la zona dañada. Y en la zona dañada vamos a obtener ese delta PS, que es este, delta PS, delta P del daño, delta P de skin. Sí. Entonces, si la PWF viene disminuyendo y yo le resto todavía otro delta PS, entonces la realidad sería que PWS menos PWF real sería igual a PWS, vamos a llamarlo aquí, si quieren le ponemos aquí un asterisco, PWS real menos PWF menos delta P del daño, delta P del skin. Ok, entonces, ¿qué puede ser esto? Vamos a darle números para que sea más fácil de visualizar. PWS, vamos a ponerle que sea de 5000. 5000. Menos una PWF, vamos a suponer que yo tengo una PWF de 3000. Y luego menos un delta PS, o sea, un delta P de daño de, ¿cuánto les gusta? 500. Entonces, al final, ¿cuánto me queda? Es decir, 3500, 5000 menos 3500, ¿cuánto me da? Pues me da 1500, ¿no? Entonces, PWS menos PWF con daño es igual, esta caída de presión es igual a 1500. Ok, es decir, la caída de presión total entonces sería de 3500. El delta P total. En la formación. ¿Sí? Yo llegaría con 1500. Es decir, yo llegaría aquí al pozo, yo entraría con 1500 de presión de fondo fluyendo. En lugar de llegar, si yo le quitara este delta PS que está acá, en lugar de llegar con 2000, con una PWF igual a 2000. Esa es la cosa. O sea, en lugar de llegar con esta PWF que está acá arriba, de 2000, yo estoy llegando y yo estoy teniendo con 1500, es decir, estoy perdiendo 500 de delta PS. En ocasiones ese delta PS es mayor, puede ser hasta de 1000, puede ser 2000, 3000. Y es lo que me genera la caída en la producción. ¿Ok? Eso es lo que se está indicando aquí, en este modelito. O bueno, en esta ecuación. Es nada más una cuestión aquí que te dice PWF' menos PWF, que esto al final es el delta P del daño. ¿De dónde sale esa PWF'? Voy a borrar aquí. Es esto. Aquí está PWF', obsérvenlo. PWF', y decía que también es PWF, ¿no? Que es con la que llegamos. PWF' es la ideal, o sea, esta es la ideal, y si a esa ideal le quitas la PWF real, entonces te queda el delta P del daño. ¿Sí? Listo, entonces así es como se obtiene. Si hay alguna duda, me dicen y la resolvemos al momento.
Entonces, haciendo todo el arreglo, haciendo todo ya el acomodo de ecuaciones matemático, al final vamos a llegar a esto. Esta es la que necesitamos. La ecuación de flujo radial considerando en estado pseudoestacionario, considerando el daño. ¿Sí? Esto sale a partir de la solución línea fuente. No me voy a meter al desarrollo de la ecuación. Esa ya ustedes la desarrollarán. Viene en la parte de la tarea. Ok, entonces este es el modelo de flujo radial. Este punto 75 es ya cuando tienes flujo pseudoestacionario cada vez que lo vean. Recuerden eso, que es flujo pseudoestacionario. Y esta S es el que ya me va a dar la consideración del daño. ¿Ok? Después vamos a ver un ejercicio y va a quedar más claro. Otras formas de evaluar el daño es a partir de la eficiencia de flujo, que es lo que ya habíamos visto, ¿no? El Q actual o real contra el ideal. O también en función de la diferencia en la presión del delta P, ¿no? Del delta P que ocurre en la formación. Respecto, es decir, el real entre el ideal, ¿no? En este caso, hay una situación aquí, que lo verán. Este es el ideal y este es el actual. Y viene por un acomodo matemático al que ustedes van a tener que llegar. Y eso ya lo verán en la serie de ejercicios. Que al final, esta parte, esto que está aquí, que estoy marcando aquí con una flecha, si yo hago ese acomodo de Q actual entre Q ideal, yo puedo llegar a esto, que está acá abajo, a la número 7, que también eso viene en la serie de ejercicios y es parte de un ejercicio llegar a esta ecuación. ¿Sí? Pero parten de la número 5. Se los digo de una vez para que lo tomen en cuenta cuando empiecen a resolver ese ejercicio. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a seguir. Esto ya. Esta tabla no necesitan aprendérsela. Nada más relaciónenla y reflexionenla. ¿Ok? Vamos a hacer una tabla similar. Vamos a hacer esto. A ver. S. Cuando S es igual a 0, el pozo está dañado. ¿Tiene daño o no tiene daño? Cuando S es igual a 0. De acuerdo a lo que ya hemos platicado. No tiene daño. Así es, Ulises. No tiene daño. Ahora, S mayor a 0. Mayor que 0. ¿Está dañado o no está dañado? Sí, sí está dañado. Sí está dañado. Ok, dañado. Perfecto. Y S menor a 0, pues no está dañado, ¿no? S menor que 0. Ok, dañado. En este caso vamos a llamarlo estimulado, ¿no? Dañado. Estimulado. Ok, fácil, ¿no? Ahora, la eficiencia de flujo. Vamos a ponerlo así. Eficiencia de flujo, acuérdense que este está en relación de dos cosas, que es el gasto ideal entre el gasto real. Entonces, esa relación me da 1. Si el gasto ideal es igual al gasto real, pues me va a dar 1. Ahora, si el pozo está dañado, entonces, ¿cómo es la eficiencia de flujo? ¿Mayor o menor a 1? Menor a 1. Si está dañado es menor a 1, Carlos. Así es. Eficiencia de flujo menor que 1. Entonces aquí está
dañado, ¿no? Si la eficiencia de flujo es mayor a 1, entonces está estimulado, que es lo que ya habíamos comentado. En este caso están al revés, ¿no? O, bueno, no están al revés. La eficiencia de flujo mayor que 1, eficiencia de flujo menor que 1, y es daño. Dañado, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿cuál nos falta? Vamos a borrar esto. Otro de los puntos importantes es el delta PS. Si este es igual a 0, no tiene ni daño ni nada, es decir, la formación no está alterada, ¿no? Sin daño. Si delta P es S es mayor que 1, ¿está dañado o está estimulado? Dañado. Así es, Ulises Scholl. Está dañado. ¿Por qué? Porque me está generando una caída de presión adicional, ¿no? Y delta PS menor a 1, entonces este está estimulado. ¿Por qué? Porque la caída de presión no es la que yo esperaba, es decir, es menor. Y al ser menor, entonces, pues no me genera una caída en la cara de la formación. ¿Listo? Entonces, así es como lo tenemos. Y es lo mismo que se describe en esta tabla. ¿Ok? Entonces, fue más fácil de identificar. Esto del radio aparente del pozo, bueno. Esto, no nos vamos a meter tanto en esta parte. Esto en ocasiones se usa, es una relación entre el radio del pozo y el radio de daño. A veces llega a ser muy cercano a lo que es el radio de daño, en ocasiones llega a ser el daño a veces nada más se extiende hacia el radio del pozo, que es lo que me dice aquí, y dice si son iguales, entonces estamos prácticamente en el pozo. Si el radio aparente del pozo es menor al radio del pozo, quiere decir que tengo el pozo dañado, es decir, el radio aparente sería esa distancia que tienes de flujo entre en donde termina el pozo y la caída de presión. Si esa caída de presión ocurre antes de lo que es el radio del pozo, entonces quiere decir que tienes un pozo dañado. Si esa caída de presión se extiende, que sería lo que o sería como un radio de drene, digamos, pero más corto, sería un radio de drene, por eso se le llama radio aparente, porque si esa caída de presión se extiende más allá del radio del pozo, entonces a eso se le llama radio aparente y es esta caída de presión. Es decir, a lo que quiero llegar es, tenemos un radio de pozo y la caída de presión se da después de ese radio del pozo. Quiere decir que la producción que yo estoy teniendo se está cayendo antes de que yo pueda extenderme hasta llegar al radio del pozo. Eso quiere decir que estoy teniendo un pozo dañado. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una caída de presión mucho mayor a la esperada y ni siquiera estoy logrando extenderme hasta el radio del pozo. Ahora, si la caída de presión ocurre o ese radio del pozo ocurre más allá del radio de drene, del radio del pozo, es como si yo tuviera un radio de drene aquí, ¿sí? Entonces, yo estoy logrando producir más allá del radio del pozo, que es RW. Si yo estoy logrando producir más allá o extendiéndome más allá del radio del pozo, entonces por eso a mí me conviene. ¿Por qué? Porque estoy logrando tener menor caída de presión y eso es un pozo estimulado. A eso se le llama radio aparente.
¿sí? Entonces, por eso es que dice, si RWA, el aparente es menor a RW, está dañado. Pero si RWA es mayor a RW, entonces está estimulado. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿O cuáles son los métodos para predecir el daño? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, por cierto? ¿Sí No, está profe. quedando claro lo que es el daño? Sí, profe, todo bien. Ok, perfecto. Carlos Enrique Ramos. Hay diferentes métodos, pero uno de los más comunes es el método well testing, o que son las pruebas de presión. Hay diferentes tipos de pruebas y estas pruebas lo que hacen es generar un estímulo en la formación, un estímulo de presión que se va a extender a lo largo de la formación. Esto es como cuando ustedes observan, si ustedes ponen agua en una tina grande, o están en un lago que esté muy calmado, y le avientan una roca, le lanzan la roca, y esa roca cae, esa caída o ese impacto genera un estímulo en el agua, y si ustedes se darán cuenta, se empieza a extender este estímulo a lo largo de toda de esta agua, ¿no? Se empieza a extender a lo largo de todo el lago hasta que se disipa. Pero esto es algo similar a lo que ocurre con la presión. Cuando ustedes generan un estímulo en la formación, la presión varía, ¿sí? Y al variar esta presión, si yo estoy con un sensor, recuerden que ya vimos cómo son los sensores de fondo. Si yo estoy con un sensor en el fondo y genero un estímulo, yo puedo medir cómo es la variación de la presión. Es decir, la presión es como si fuera, pues ustedes véanlo, ¿no? En una persona, es como el electrocardiograma, es lo que me está dando, a ver cómo se está comportando el cuerpo, cómo se está comportando el pozo, cómo se está comportando el yacimiento, ¿no? Para eso me sirve la presión y esa presión se puede interpretar matemáticamente. Esto vuelve interesante las cosas, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? A detalle, ese tipo de modelos se ve, o well testing se ve en la caracterización dinámica. Esa caracterización dinámica es una materia que también se da, me parece que es el séptimo semestre. Es bastante interesante, por cierto. Y eso es lo que se llama well testing, ¿ok? Les voy a poner aquí un videito. Está. Nosotros vamos a ver algunas pruebas, no nos vamos a meter en el desarrollo matemático, porque eso es tema de otra materia, pero sí vamos a tocar el tema para que cuando ustedes lleguen, pues no lleguen todos perdidos, no sepan ni de lo que les están hablando y puedan entenderlo más fácil. Quiero pensar, quiero esperar que eso puede pasar o va a pasar. Nada más estoy buscando. Y esto también nos sirve para empezar a relacionar las cosas. Para empezar a relacionar las materias. Porque luego no sabemos ni de qué tratan nuestras materias. Pensamos que no tienen relación. Y pensamos que solo nos las dan para hacernos perder el tiempo. Aquí está. Aquí está esto. Listo.
A esto me refiero con el estímulo. Observen, este es el pozo, esta es la formación y este es el estímulo que se genera con una prueba de presión. Es decir, observen cómo se extiende a lo largo de la formación, a lo largo de todo el yacimiento. Esto, cuando yo estoy con un sensor en el fondo, yo lo puedo registrar y puedo identificar cómo se comporta la presión a lo largo de todo el yacimiento. ¿Sí? Este movimiento de estas ondas blancas que están yéndose va a estar en función de las propiedades petrofísicas de las rocas. Es decir, aquí influye la permeabilidad, la porosidad, el espesor, la compresibilidad, las propiedades también de los fluidos, es decir, viscosidad, densidad, factor de volumen, tanto del gas como del aceite, como del agua. Es decir, todo está influyendo aquí. Aquí influyen los factores de transmisibilidad, es decir, aquí influye la transmisibilidad, la movilidad, y todo esto parecía nada más, ok, pues yo veo unos círculos aquí, ¿no? Y está súper bien, ya entendí, ¿no? Pues es un círculo que se va extendiendo, pero todos los factores que están involucrados para el movimiento de este círculo son la parte importante. ¿Qué otra cosa me puede proporcionar este tipo de pruebas? Las pruebas Wall Testing me va a dar los límites que tenemos en esta zona, es decir, en el yacimiento. Estos límites me los va a proporcionar y me va a decir a cuál es la distancia que existe entre este límite o cuál es la extensión del yacimiento, la extensión areal, la extensión volumétrica. Me va a dar también el contacto roca, agua, aceite. Que si es mucho, pues claro que es mucho. Ese tipo de pruebas me proporcionan una alta información, una gran cantidad de información. ¿Sí? Me proporcionan una cantidad de datos que me va a servir para caracterizar dinámicamente mi yacimiento. Estos límites que están aquí, también me los proporciona y también me va a permitir decirme cuál es el radio de drene. Es una gran cantidad de información la que me puede dar este tipo de pruebas de presión. ¿Son caras? Sí, son caras. ¿Se tienen que realizar? Pues claro que se tienen que realizar. Hay una frase que dice que la información más cara o más costosa es la que no se toma. ¿Por qué? Porque la caracterización de un yacimiento es la que me va a permitir hacer un buen desarrollo de este. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ver y lo vamos a mencionar más adelante. Vamos a hablar sobre algunas de las pruebas. No me voy a meter todavía a detalle en este tipo de pruebas. ¿Ok? Hay causas que causan flujo restringido, que son las que ya vimos que son causas físicas, químicas y biológicas, es decir, bacteriológicas. Físicas, pues ya vimos que es meterle fluidos. El disparo de la formación, el disparo de la comunicación entre TR y la formación para yo poder producir es una causa física. Una causa química es si yo meto, por ejemplo, algún método de EOR, y me causa una alteración en las propiedades, por ejemplo, en la salinidad, si me causa algún intercambio iónico. Si yo le meto, por ejemplo, agua salada y yo tengo agua de formación, tienen diferente salinidad, no son compatibles. No le puedo meter cualquier cosa. Si yo se lo meto sin hacer un estudio de compatibilidad en el laboratorio, puedo causar un daño químico, ¿sí? Una alteración química. Si yo le meto esta agua sin tratamiento y se crean bacterias en el fondo del pozo también, no en el fondo del pozo, en la formación, es una causa bacteriológica. Sí, son muchas las causas que pueden generarme este daño en la formación. ¿Ok? Esto es un taponamiento que se está dando en la tubería. ¿Por qué? Por problemas de asfaltenos y de parafinas. Pero esto ya viene de la formación. El problema de los asfaltenos y de las parafinas ya viene de la formación, pero hay cambios en la estructura composicional del hidrocarburo que generan que se depositen estas parafinas o estos asfaltenos.
Listo, esto también ya lo vimos. Nos vamos a quedar aquí en daño por disparos. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces ya en la siguiente clase les voy a mostrar qué son los disparos, por qué se provoca este daño por disparos. Y entonces vamos a hacer algunos ejercicios para que quede más claro cómo cuantificar este daño. Pero hasta aquí le vamos a dejar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. No, ¿Todo está profe. claro? Vamos a dejarla hasta aquí y nos vemos la próxima clase, próximo lunes. Sale, profe, nos vemos.